Si de verdad crees en eso, déjame decirte, tenemos que empezar por algo mucho más básico porque tienes un verdadero problema. Y extremadamente peligrosa, que tu trabajo pueda depender de ello, o tu libertad o tu condena pueda depender de un grafólogo. Para exponer públicamente cómo la grafología y Marifer Centeno arruinan vidas. Esto os lo pido por favor, hay que reportarlo. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? De verdad te lo digo, marihuaner pendejeno. Si estás comiendo por depresión, ahora sí, en lugar de escribir hacia abajo, vas a escribir hacia arriba y en color azul. Color morado, el color azul es buenísimo para bajar de peso porque te tranquiliza, porque... La grafología es el arte de engañar a la gente haciéndoles creer que puedes saber algo sobre ellos o su personalidad simplemente por la forma en la que escriben. Es un chiste demasiado extendido a nivel global hasta tal punto que ha acaparado cierta aceptación popular en la que la mayoría de gente cree que de verdad pueden saber algo sobre ti simplemente por ver cómo te dedicas a escribir. Pero si crees que simplemente es un chiste mal contado, estás muy equivocado. Hay países como por ejemplo México que dentro de su sistema judicial aceptan a peritos grafólogos. Pero en el vídeo de hoy te voy a contar cómo la grafología nació, de dónde salió exactamente, todos los estudios científicos que ya se han hecho al respecto y han desmentido por completo la mentira de la grafología, y también ejemplos de otros estafadores en redes sociales que tienen millones de seguidores y millones de visitas en sus vídeos, en las cuales fingen ser expertos e incluso usan esta supuesta disciplina para dedicarse a acosar a gente que ha sido víctima de abusos sexuales con fines principalmente políticos o para arrimarse al bando que más les conviene en redes sociales. Prepárate porque el vídeo de hoy vas a aprender muchas cosas y espero sinceramente que si le das algún tipo de validez a esta clase de basuras, con este vídeo te quede claro que no tienes que hacerlo y que además es importante reportar estos perfiles de estafadores y charlatanes porque son un fraude. Exactamente igual que en el caso que ocurrió hace poco, que hablé de él aquí en mi canal, Marilyn Cote, te recomiendo muchísimo verte el vídeo, que era básicamente una tipa que se dedicaba a estafar a la gente y además a recetarles medicamentos cuando la tipa ni siquiera tenía título alguno. Recuerda compartir este vídeo con tus amigos, especialmente con aquellos esotéricos, para que hagan un ejercicio mental y digan, voy a verme el vídeo de Dallas completo, a ver si es capaz de convencerme de que la grafología es una basura y una estafa. Así que no olvides compartir el vídeo. Dallas Review Mini. Comencemos. ¿De dónde sale la grafología? Todas las disciplinas y estudios diferentes salen de algún sitio. Y por supuesto, algún sitio es la mente de algún perturbado. Y en este caso, la grafología es bastante reciente en la historia, naciendo a finales del 1800 y ganando bastante popularidad al final de los 1900. El tipo que la creó, uno de ellos por lo menos, fue Jean Hippolyte Michon. Lo de Hippolyte es por lo hipócrita que es. Pero ¿quién era este tipo exactamente? Bueno, básicamente era un cura, literalmente un cura cristiano, católico, que supongo que se inspiró después de leer muchísimas cartas escritas a mano de niños. Y la primera referencia que hizo a la grafología en uno de sus libros fue con otro tipo. Pero antes de eso, vamos a ver la clase de libros que el tipo se dedicaba a escribir. El tipo, digamos, era un cura que se las quería dar de guay y de libertino y abierto. Y en 1860 publicó un libro que se llamaba La renovación de la iglesia. La cuestión es que, por supuesto, a la iglesia no le gustó absolutamente nada de esto y la iglesia lo publicaron en su Index Librorum Prohibitorum. Literalmente se llama así, aunque parezca un chiste. Era básicamente una lista de bloqueados por la iglesia, lo cual nos dice de este cura algo muy sencillo, y es que le encantaba inventar incluso dentro de sitios donde estaba prohibido inventar. Este cura, que como básicamente todos los curas tienen prohibido acercarse a otras mujeres, pues congeniaba mucho mejor con otros hombres. En este caso se puso a congeniar especialmente con Adolf Desvaroyes, que curiosamente el tipo era un artista. Curioso, ¿verdad? Se llama Adolf, es artista, y muy probablemente le gustaba hacer actos como empujarse la caca junto con el otro cura, porque si no se iban a estar juntando y pasando largas noches en vela escribiendo un libro juntos, un artista francés y un cura. En fin, digamos que ese era el Grindr de la época. La cuestión es que este tipo no es cualquier persona. Resulta que este tipo, mientras que el cura fue el creador de la grafología, este tipo de aquí fue el creador de la lectura de la palma
palma de la mano. Esto que te hacen muchas veces gitanos, que te ponen a decirte que por las arrugas de la palma de tu mano te pueden adivinar el futuro y todas estas payasadas sin ningún tipo de sentido, que no me voy a poner aquí a desmentir en el vídeo, pero bueno, si queréis hago un vídeo al respecto de eso, de la estupidez que es el pensar que te van a adivinar el futuro por leerte la palma de la mano. O sea, si de verdad crees en eso, déjame decirte, tenemos que empezar por algo mucho más básico porque tienes un verdadero problema. Pero bueno, la cuestión es que se fue a juntar el hambre con las ganas de comer, y estos dos empujadores de retaguardia decidieron que era una buena idea escribir un libro acerca de cómo se podía adivinar no solo la personalidad, sino muchos otros rasgos, desde la aptitud para un trabajo, el futuro, una cantidad de cosas locas acerca de cómo una persona escribía. El tema sobre este tipo de teorías es que parten de un axioma, y dejadme explicaros qué es un axioma porque es algo muy común dentro de toda esta clase de locuras que se dedican a inventar, como por ejemplo la homeopatía. Una idea axiomática básicamente es una semilla. ¿Y qué es una semilla? Pues algo que lo origina todo y que no tiene sustento en nada, simplemente surge de la propia semilla todas las ideas. ¿Qué ocurre con las ideas axiomáticas? Pues que por ejemplo a lo mejor tú dices que tienes la teoría de que los corta uñas son mágicos. Magic. Y empiezas a desarrollar una serie de teorías acerca de por qué los corta uñas son mágicos. Y dices que los corta uñas, si los llevas en tu bolsillo el día que vayas al trabajo, entonces te van a despedir. Si no lo pones del derecho, porque si lo pones del revés a lo mejor ocurre de cierta manera. Ninguna de estas teorías tendrá ningún tipo de sentido ni ningún tipo de efecto en la vida real, porque básicamente no has deducido de que los corta uñas son mágicos por una observación, sino que te lo has inventado de la nada y has empezado a hacer un montón de teorías de tu teoría axiomática original. En ramas correctas de la ciencia, las ideas no son axiomáticas, sino que en este caso tú lo desarrollas a base de una observación de otra cosa. Por eso lo de las ramas de la ciencia, porque las ramas de la ciencia están sujetas a un tronco más grande y todo en sí está interconectado, mientras que las ideas axiomáticas son totalmente, van por libre, no están conectadas a nada y surgen simplemente de una idea sin ningún tipo de sentido. Pues eso es en esencia lo que es la grafología. Estos dos payasos en algún momento dijeron, oye, ¿y si podemos adivinar la mente de las personas simplemente a base de leer cómo escriben? Pues ya sé, en lugar de dedicarnos a demostrar si esto se puede o no se puede, lo que vamos a hacer es desarrollar un montón de teorías locas y a describir un montón de estudios sin ningún tipo de sentido para verificar nuestra idea original, que de por sí está equivocada. Lo mismo que pasó con la homeopatía. E hicieron un libro, el primero en el 1862, que se llamaba Les Mystères de l'Escriture, o sea, los misterios de la escritura. Y me da mucha risa porque este libro literalmente salen los dos sentados bien pegaditos uno con el otro escribiendo estas mamadas, en fin. Y el subtítulo era El arte de juzgar a los hombres por su escritura. Y es como, sí, a los hombres, que no se note lo que estáis acostumbrados a hacer, en fin. El libro era tan, pero tan estúpido que os voy a dar un resumen acerca de las tonterías que se dedicaba a decir. Y os leo de forma explícita, ¿eh? Para este par de payasos, resulta que si alguien escribía con letras grandes, es que era una persona extrovertida. Y si en letras pequeñas, era introvertido. De verdad, eso sí es estúpido. O que si escribía inclinando las letras hacia la derecha, entonces es que era optimista. Y si escribía inclinando las letras hacia la izquierda, es que era pesimista o estaba deprimido. ¿Verdad? Ese era el nivel de tonterías del asunto. Porque probablemente sabéis la relación que tiene muchas veces la iglesia con el decir que las cosas zurdas o que es diestro y siniestro. Por eso lo de que si está a la izquierda, pues está deprimido o está mal. Es una tontería como una casa, pero literalmente esa clase de tonterías se hacía. Pero por supuesto el de Esbarroyes, que era excesivamente payaso a niveles colosales, y era el artista de los dos, le incorporaba elementos ocultistas, como por ejemplo llamaba una fuerza trascendental, diciendo que existía una electricidad en la escritura. Igual que ahora están muy de moda las fuerzas universales y todas las payasadas para los extremos charlatanes, porque es lo que está más de moda hablar de ello. En los 1800 estaba muy de moda hablar de la electricidad, porque era un descubrimiento pues bastante nuevo, y con lo cual estos charlatanes y estafadores se dedicaron a utilizar esas palabras para que a la gente normal de a pie, que no tenía la más remota idea de lo que era la electricidad, le sonase como muy guay. Y de verdad hablaba de que existía una electricidad cuando estabas escribiendo, cosa que evidentemente no existe. Pero para que veáis que en cada época los charlatanes siempre hacen exactamente lo mismo, agarran el tema que es trending topic del asunto y lo transforman a la basura esotérica y estafas que quieren hacer en el momento. Ahora de hecho hay muchos charlatanes que hablan de fuerzas cuánticas y tonterías varias, porque es lo que está de moda hablar de ello ahora mismo. Pero en 1800 hablan de electricidad, literalmente. La cuestión es que los novios se pelearon porque pues básicamente al cura no le gustaba que él estuviera incorporando todos estos detalles esotéricos acerca de electricidad y estas tonterías, y entonces se separaron para él terminar volviéndose un experto en la lectura de manos. Para nada era una excusa para tocar la mano de otros hombres, para nada, y estar diciendo, sí,
Oui, oui, monsieur, puedo leer tu futuro viendo su mano. Maldito fetichista. Para que veáis que este tipo es un payaso y literalmente no sabía absolutamente nada de poder ver el futuro con la lectura de manos, este pedazo de ridículo tenía un amigo que se llamaba Alexandre Dumas. ¿Por qué son todo hombres? Bueno, es evidente el porqué. Y básicamente el tipo predijo que Alexandre Dumas moriría a los 104 años después de enfrentarse a un duelo. Pues bien, este de aquí es Alexandre Dumas y... ¿murió a los 104 años después de un duelo? No, evidentemente no, es totalmente falso. Murió a los 68 años en Normandía. Y no fue por el desembarco. No existe una sola vez que ninguno de estos charlatanes puedan predecir el futuro, y el caso del artista este no fue una excepción. Si queréis un vídeo específicamente sobre él y sobre la lectura de la palma de la mano, pues me decís. Pero bueno, volviendo al cura con inclinaciones. Se terminaron separando los novios y el cura terminó escribiendo unos cuantos libros más acerca de la grafología y siguiendo con su estudio sin ningún tipo de sentido, donde afirmaba que podías saber la personalidad de alguien simplemente leyendo por cómo escribía, lo cual es falso. ¿Pero qué es exactamente la escritura? La escritura no es nada más que una forma de arte. El hecho que tú hagas la letra más bonita o más fea o más grande o más pequeña no es más que una forma en la que tú expresas el arte que es escribir. De la misma manera que a los japoneses les gusta hacer dibujos de tipo anime y manga, y a los americanos les suele gustar más hacer dibujos del tipo cartoon, la letra, la forma de escribir es algo que desarrollas desde bien pequeño y que puedes cambiar y aprender un estilo nuevo de cómo escribir tu letra, pero al final de cuentas no es más que un estilo de dibujo. ¿Y pueden los dibujos definir tu personalidad? No. Bueno, a menos que seas furro, entonces sí que lo puede definir perfectamente. No, pero en serio, fuera bromas. Por supuesto que al escribir tú puedes cambiarlo, puedes aprender a escribir más bonito, o todo lo contrario, puedes aprender a escribir más feo, porque tienes que escribir muy rápido y al final terminas escribiendo extremadamente feo, como le ocurre a muchos doctores. ¿Por qué los doctores escriben tan mal y tan feo? No es por escribir recetas, es porque muchos doctores se pasan entre 8 y 10, 12 años estudiando y muchas veces teniendo que tomar apuntes kilométricos. Por esa razón, tal vez salen del instituto teniendo una letra más o menos normal o legible, para luego terminarse convirtiendo en algo absolutamente ridículo, ya que se prioriza el mensaje que ellos mismos entienden con respecto a lo bonito del arte de la letra. Pero es que es aún más sencillo. Si tú quisieras, podrías en cualquier momento cambiar tu estilo de letra y que te saliera de forma natural así. Solo requiere un poquito de práctica y ponerte a hacer repeticiones como hiciste de pequeño para aprender a escribir. ¿Por cambiar tu tipo de letra has cambiado el tipo de personalidad que tienes? No, porque evidentemente tu tipo de personalidad no tiene nada que ver con lo bien o mal o grande o pequeño que sean tus letras. Es totalmente irrelevante. Son cosas que literalmente no tienen correlación ninguna. Igual que leerte la palma de la mano no va a poder predecir tu futuro. Algo que parece tan simple y que debería ser tan obvio, que no tiene ningún tipo de correlación y no tiene ningún tipo de sentido, al parecer es algo que le cuesta a mucha gente asumir en la vida real, y de verdad se piensa honestamente que los grafólogos es algo que puedas tener en cuenta o que puedas aceptar en cualquier tipo de contexto. Ya se han hecho muchísimos estudios a lo largo de los años. Uno de los más importantes probablemente es el metaanálisis de Geoffrey Dean, en el cual hizo más de 200 estudios diferentes, que se dice pronto, pero el hombre realmente se obsesionó con la tontería de la grafología y no puso a prueba ni uno, ni dos, ni tres, puso a prueba todos los diferentes estudios y ramas diferentes de la grafología que inventaron y que mega inventaron todo el rato para tratar de darle credibilidad a algo que no tiene ningún tipo de sentido. Y concluyó lo siguiente: Dean, después de 200 estudios, demostró que los grafólogos no han logrado demostrar de manera inequívoca la validez o fiabilidad de su arte para predecir el desempeño laboral, que esta es otra bastante fuerte. No solo está usando la grafología en el Poder Judicial de México específicamente, sino que además también se está utilizando, aunque se utilizaba más todavía en los 90, el desempeño laboral. Todavía algunas empresas, demasiadas de hecho, te piden que escribas a mano cierta clase de cosas, y un grafólogo dentro de la maldita empresa se dedica a analizar lo bueno o lo mal trabajador que tú seas. ¿Te imaginas que te valoren de si eres apto o no para un puesto simplemente por algo tan estúpido como tu forma de escribir las letras? Es ridículo. Las aptitudes o la personalidad. Por lo tanto, la grafología no cumple con los estándares que debe cumplir una prueba psicológica genuina antes de que pueda ser éticamente aprobada para su uso en un público desprevenido. Dean además descubrió que ninguna escuela de grafología en particular obtuvo mejores resultados que otra. De hecho, ningún grafólogo de ningún tipo fue capaz de demostrar un desempeño confiable mejor que el de aficionados sin entrenamiento que hacían conjeturas a partir de los mismos materiales. En la mayoría de los estudios, ninguno de los grupos superó las expectativas al azar. Esto, por cierto, es algo que también testeó el propio James Randi, un tío que se pasó durante toda su vida, que murió hace tan solo 5 años y que se pasó toda su vida desmintiendo pseudociencias y basuras. Randi, que era un mago e ilusionista, puso un premio de $1 millón para cualquier persona que lograse demostrar que su arte mágica era real pasando a través del método científico, simplemente demostrando que efectivamente podía leer el futuro o que podía adivinar la personalidad por la escritura. Y en este programa le hizo una prueba a este grafólogo que se llamaba Duncan McIntosh, sin ninguna relación con Apple.
Al tipo le pusieron a 5 mujeres y 5 empleos, ya determinados, ni siquiera le pidieron que adivinase de la nada de qué estaban trabajando esas mujeres. Y a las 5 mujeres, que eran estas, les analizaba su tipo de escritura y trataba de conjeturar exactamente en qué trabajo estaba cada una. Supuestamente el Duncan era capaz de hacerlo porque claro, era grafólogo, y las iba posicionando en esos distintos empleos que eran artista, informática, mujer de ventas, etc. Bueno, pues al final, cuando terminó de asignarlas, Randy les pidió que pulsaran si el grafólogo había acertado o no había acertado. Y este fue el resultado, absolutamente maravilloso. But yes or no, you are not a salesperson. And number 2, are you a computer expert? You are not. Number 3, are you the artist? Ah, you are. And number 4, are you that secretary we're looking for? Apparently not. And number 5, are you a farmer? I see. Well. Literalmente el tío acertó por mero azar. Cada probabilidad de acertar en cada una era 1 entre 5. Y literalmente acertó 1 entre 5. Es que es muy fuerte. Lo peor es que a lo mejor podría haber sucedido que acertase 2 o incluso hasta 3. Sería muy poco común que acertase todas las 5. Pero si eso hubiese sucedido, entonces ya tendría a todos los grafólogos aplaudiendo y diciendo: ¡oh, mira, ves cómo es verdad! Por eso, una sola vez que tires la moneda y que salga cruz, no significa que todas las veces que tires la moneda va a salir cruz. Por eso, para un estudio científico, como es debido, tienes que hacer varias pruebas para ver si ha sido el azar o no ha sido el azar. Pero en este caso, un grafólogo debería acertar el 100% de las veces. Tú, si le preguntas a un físico la fórmula de la equivalencia de masa-energía, siempre te la vas a saber decir bien. Y un grafólogo que se supone que se dedica a esto debería acertar por lo menos el 90% de las veces. Pero es que ni siquiera es el caso, porque el grafólogo nunca acierta, solo hace conjeturas aleatorias. Ya se estudió en más de 200 estudios a lo largo de los 70 y de los 80, y aún así todavía hay personas que siguen estafando y engañando a la gente. Y es que no hace falta que te venga yo aquí a decir que es falso. Ya se ha demostrado múltiples veces en el pasado que esta basura asquerosa es no solo falsa, sino también es una estafa y extremadamente peligrosa, que tu trabajo pueda depender de ello, o tu libertad o tu condena pueda depender de un grafólogo. Y si aquí también en casos realmente asquerosos. Resulta que en México se suelen utilizar los grafólogos para casos, por ejemplo, de custodias, para saber cuál de los dos padres puede ser el mejor para quedarse con un hijo. ¿Te imaginas poder tener o no la custodia de tu hijo solo en base a cómo tú te dedicas a escribir un texto? Pero peor aún, ¿te imaginas que a tu hija de 4 años abusen de ella un profesor en los baños del colegio y que venga un grafólogo a hacer vídeos con millones de reproducciones, a meterse contigo y con tu familia y a causar comentarios de que la gente empiece a decir que no fue el profesor quien abusó de ella, sino que fue tu otro hijo quien abusó de ella solo porque un grafólogo se dedica a decirlo en redes sociales y empieza a crear un montón de hate en tu contra después de haber tenido que sufrir el abuso de tu propia hija? ¿Te imaginas que algo así sucediera? Pues deja de imaginar, porque eso literalmente ha sucedido hace muy poquito, menos de medio año de hecho. En México hay una estafadora llamada Marihuaner Pendejeno que se enganchó como si fuese una sanguijuela de un caso de la hija de esta madre que un día en su casa se quejó de tener dolor en la zona íntima. Se le hicieron unos análisis, tenía dolor tanto abdominal como en la zona íntima y además sangrados. Una niña de tan solo 4 años. La niña habló y acusó a una de las personas de este colegio, un caso que ya ha sido aceptado a trámite, y resulta que la Marihuaner Pendejeno se dedicó a hacer una barbaridad de vídeos hablando basura de su propia madre. Y lo peor es que estos vídeos tienen millones y millones de visitas en TikTok, por supuesto, fuente de desconocimiento y de difundir puras pseudociencias, y esta es la respuesta de la madre después de meses y meses de acoso. Por eso os digo que estas cuentas, como la de la Marihuaner Pendejeno, hay que reportarlas y hay que tirarlas de las redes sociales. Ahora os explico más. Este video lo estoy realizando para exponer públicamente cómo la grafología y Marifer Centeno arruinan vidas, para poder generar polémica y por ende poder seguir monetizando a base de dolor y de sufrimiento. En este video que tú viste a tus redes sociales es una entrevista donde claramente yo estoy expresando el sufrimiento y el dolor que estamos pasando como familia, pues mi hijo de 15 años estaba siendo amenazado, señalado y acusado por un delito que él no cometió. Tú hiciste una lectura del lenguaje corporal diciendo que yo me veía muy mal en esta entrevista, que yo me miraba muy demacrada, que no sabía ni siquiera lo que estaba diciendo ya y que incluso sería mejor que ya no diera entrevistas. Centeno, si yo estaba muy mal psicológicamente y emocionalmente, yo estaba por los suelos, pero tú sí estabas consciente de que un niño de 15 años ya estaba siendo violento. Tú decidiste hablar de mi amor maternal, diciendo que te brincaba mucho, como yo decía, mi niño, la niña, mi casa, la casa. En tu video dijiste que esta comparación quizás no era
manera correcta. No lo es, Centeno. De verdad es extremadamente patético porque encima esta tipa también entra dentro de la charlatanería del lenguaje corporal, que tampoco es cierto, no voy ahora mismo a tratarlo dentro de este vídeo, pero no, tú no puedes saber si alguien miente o dice la verdad simplemente por el lenguaje corporal. No existe una forma real y menos aún el polígrafo, que ni siquiera sirve para detectar mentiras. Si queréis tengo un vídeo súper antiguo hablando de eso aquí dentro del canal, pero todo eso son puras charlatanerías sin ningún tipo de sentido. Esta marihuaner pendejeno resulta que es exactamente la misma clase de persona que Mari Lincote. Probablemente os acordaréis de ella, y es que básicamente era una tipa que fingía ser psiquiatra cuando en realidad resulta que había hecho la carrera de derecho, era abogada y había hecho un máster en criminalística, y ya de eso la tipa se creía que era una todóloga, se dedicaba a recetar medicamentos, un montón de locuras, de verdad, que falsificaba firmas, era ridículo. Pues resulta que cuando me voy a ver qué es lo que hace la marihuaner pendejeno, me veo que es literalmente la misma clase de personalidad que la Mari Lincote, y veo que es abogada, y luego veo que abogada, licenciada en derecho y tiene estudio de criminalística y criminología, y es como, ay Dios mío, bueno, perdón, de criminalística. En fin, son hermanas perdidas. Hace un tiempo esta tipa se puso a pelearse con otro personaje ridículamente acosador, los dos exactamente iguales, por cierto, ni uno es mejor que el otro ni mucho menos. Muchos sabéis quién es este asqueroso personaje, que ya lo traté aquí dentro del canal y que ya le expuse como la clase de mentiroso, mitómano, enfermo que alcanza a ser. El tipo básicamente que de la nada se puso a burlarse y a mofarse de la muerte de mi padrastro, todos lo recordaréis ya, y consiguió sacarme de mis casillas en su día por burlarse de algo tan repulsivo como es la muerte de mi padrastro. Le destruí por todos lados. Si quieres ver el debate lo tienes por aquí completo, pero bueno, básicamente resulta que la marihuaner pendejeno le denunció y el tipo pues básicamente dejó su credibilidad por los suelos y alcanzó a decir lo siguiente: los últimos meses han sido difíciles para Marifer Centeno, todo tras la publicación de diversos videos en donde fui violento con ella, además de atacar su trabajo como grafóloga, una disciplina que es lícita y que tiene validez en diversas instituciones como la SEP, la UNAM y el Poder Judicial. De verdad, la poca vergüenza de este hombre es loca. Es como se las da de valiente diciendo lo que le da la gana, pero en realidad cuando le tocan el bolsillo, ahí no le gusta tanto, ¿eh? A mí, por cierto, la marihuaner pendejeno lleva acosándome desde el año 2016. No es broma, ¿eh? La tipa de verdad está muy enferma. Se agarra a cualquier tema viral que puede para atacar incluso a personas en estado de vulnerabilidad, como es la madre de la niña que fue abusada. Es una tipa que de verdad no conoce la vergüenza y este tipo tampoco. Por eso cuando se pelearon me dio mucha risa. Es como, wow, dos ratas peleando por un churro con música Linkin Park de fondo. De verdad, a mí ya os digo que no me vais a ver jamás diciendo esta pedazo de payasada. La grafología es una basura, y lo que hace la marihuaner pendejeno es algo no solo peligroso, que se dedica a acosar a gente en redes sociales por ello. Me lo ha hecho a mí desde 2016. Se lo hizo a la madre que abusaron de su propia hija, caso el cual ya está admitido a trámite y el tipo al que están acusando le van a juzgar por ello. Sino que además la tipa se dedica a dar consejos realmente repulsivos y un peligro para la salud pública, como si quieren adelgazar, hagan su escritura hacia arriba y usen bolígrafo azul. El color azul es buenísimo para bajar de peso. Escriban soy flaca 21 veces durante 21 días y lo lograrán. Es en serio, os parecerá que es fake, pero no. Si estás comiendo por depresión, ahora sí, en lugar de escribir hacia abajo, vas a escribir hacia arriba y en color azul. Color morado, el color azul es buenísimo para bajar de peso porque te tranquiliza, porque te calma. Escribir más despacio, hacerlo 21 renglones por 21 días. Hacerte preguntas como ¿tengo hambre física o tengo hambre emocional? O sea, ¿realmente tengo hambre? A veces tienes sed y crees que es hambre. El miedo es la emoción que más engorda después del estrés. Entonces, además, el miedo, si dices que si dejas pasar el miedo, detrás del miedo está la felicidad. Deja tú que el miedo te engorde, es lo de menos. El miedo te limita en la vida, el miedo no te deja ver las cosas bonitas, el miedo a cambiar de trabajo. En fin, una charlatana que le encanta decir toda clase de barbaridades, y está bien si le gusta decir barbaridades, pero es que es una acosadora. Y acosar a una madre que abusaron de su hija no tiene perdón. La cantidad absurda de videos míos para poder generar polémica y por ende poder seguir monetizando a base de dolor y de sufrimiento. Los videos que Marifer Centeno subió a sus redes sociales generaron demasiada violencia mediática hacia mi persona y hacia mi familia. Incentivaron el odio hacia mi hijo de 15 años.
Desacreditaron la palabra de mi niña de 3 años y la revictimizaron. Una niña que fue valiente y habló. Desacreditaron y también revictimizaron a una mamá que se atrevió a alzar la voz y exigir justicia para su hija. Hoy quiero exponer públicamente cómo los videos que utiliza la grafóloga Marifer Centeno por medio de su lectura del lenguaje corporal violentan, incentivan el odio, desacreditan, revictimizan y generan consecuencias aquí en la vida real. Es muy fuerte esto porque literalmente la tipa borró algunos vídeos en los que se dedicaba a dudar del testimonio de la niña basándose en los dibujos, basándose en las letras de la niña. De verdad, asqueroso. Fijaos la clase de barbaridades que se dedicaba a decir la tipa. De verdad, esto os lo pido por favor, hay que reportarlo. No puede ser que se esté dedicando a utilizar sus redes para, 1, estafar y 2, acosar a una madre que abusaron de su hija. Y fijaos la clase de tonterías que dice cuando la madre está dando una declaración a los medios acerca del abuso que sufrió su hija. Ella es la mamá de Kim, una mujer que luce desesperada, trae lentes, los lentes mandan un mensaje de poder. Es un rostro que representa más disgusto que tristeza. ¿Por qué? Porque el mentón está levantado por el tono de la voz, que es el 35% de la comunicación. Repito, los lentes tienen que ver con un reflejo no solamente de poder, sino también con un mecanismo de defensa. El movimiento, la forma en que le tiene el brazo se le conoce como un movimiento barrera. Está el brazo apoyado en el escritorio y además cerrando la comunicación con el micrófono que le está entrevistando. Dio la cara, porque se fue hasta lejos, porque no se puso enfrente, porque no dijo la directora primero son los niños. De verdad, no conoce la vergüenza ninguna, ¿eh? Lo peor es que estos vídeos le alcanzaron casi 1 millón de likes, señores. Casi 1 millón de likes. Tiene la tipa en TikTok más de 4 millones de seguidores. ¿Y sabéis lo que se dedica a hacer? A estafar, porque esto no tiene otro nombre. Resulta que la tipa tiene un café, pero no le basta con vender café, tiene que vender además esta clase de estupideces. Puedes venir a Grafocafé a resolver todas tus dudas. Actitud frente al dinero. ¿Es confiable? ¿Sexual o romántico? ¿Fiel o infiel? ¿Qué tendencias tiene? ¿Somos compatibles como pareja? O sea, tú imagínate, a la tipa le presentas un texto de ti y de la persona con la que quieres estar y la tipa te va a decir solo por el texto si sois compatibles como pareja. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? De verdad te lo digo, marihuaner pendejeno. ¿Cómo tendría que ser nuestra relación de negocios? ¿Cómo será como empleado? Esto es lo que estaba diciendo antes, que es muy fuerte. Tú imagínate que tu salario, que tu forma de vida dependa de cómo escribes y que lo analice una charlatana. Es que es muy fuerte. ¿Cómo tratar a nuestro jefe? O estoy educando a mi hijo como yo quiero, como él necesita, solo en base a un texto. Es que es muy fuerte. Estuve leyendo un blog muy divertido de un gringo que resulta que se atrevió a ir a uno de estos cafés donde se dedican a hacerte esto mismo, ¿no? A decirte si es compatible o no con tu pareja. Y que al parecer la grafóloga le dijo que hizo algunas referencias menores hacia sus personalidades y que entonces determinó que era una pareja feliz y que algún día se casarán, siempre y cuando consigan solucionar sus problemas de pareja, pero que principalmente eran compatibles. Y es buenísimo porque dice, esto fue afortunado, ya que ambos ejemplos de escritura eran de mí mismo. Esto de verdad fue buenísimo. Si quieres tú mismo ser estúpido y arriesgarte a perder tu dinero, bueno, arriesgarte no, porque lo vas a perder igual, haz tú mismo la prueba. Ponles una prueba a cualquiera de estos charlatanes asquerosos. Si de verdad crees en ello y ya ibas a pagar de todas maneras por esta clase de estafadores y vas a ser estafado de todas maneras, te reto a que hagas lo mismo. Diles que un texto, en lugar de ser de tu pareja, diles que es de, no sé, tu padre, o agarra 2 sitios donde hayas escrito básicamente lo mismo y di que es de tu novio. Vas a ver que ninguno solo de ellos va a ser capaz ni de adivinar de que estás mintiendo, ni de decir nada que tenga ningún tipo de sentido, porque son en esencia estafadores, gente muy malvada, gente que tiene una enfermedad mental que se llama mitomanía, ya que todos estos estafadores y charlatanes son capaces de hacer esto porque tienen mitomanía. Gente que mienten como forma de vida, hasta con las cosas más pequeñas mienten y disfrutan, sienten adrenalina cada vez que sus mentiras se las cree alguien. Por eso las redes sociales se han convertido en un catalizador de esta clase de charlatanes, ya que cada vez que mienten reciben una gran dosis de dopamina al ver que millones de personas se creen y apoyan sus mitomaniadas. No olvides compartir el vídeo con tus amigos, porque si no lo compartes, 10 años de mala suerte para ti y para toda tu familia. Y te pongo 2 velas negras, así ya estás compartiendo por lo menos con 10 contactos. Y así, como siempre, hasta mañana, amiguitos míos.